Y Brian Emanuel Rosoto puede iniciar con la oración, si me hace favor. Buena tarde, doctora. Buena tarde. Depende de la creencia de cada quien, inclinemos nuestro rostro y en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por un nuevo día de vida, por la oportunidad de estar aquí con los compañeros y la doctora para recibir sus conocimientos y poder aplicarlos en nuestro ámbito profesional. Gracias. Amén. Muy bien. Vamos a iniciar entonces con la clase. Hoy es evaluación radiológica de senos paranasales. Cuando hablamos acerca de senos paranasales, es muy importante que ustedes hagan un buen interrogatorio, un buen examen físico, porque el diagnóstico de sinusitis es eminentemente clínico. Solo cuando tenemos mucha duda, entonces ya solicitamos de las ayudas diagnósticas, como son las radiografías de senos paranasales. Pero tenemos que hacer un buen interrogatorio, un buen examen físico para poder llegar a un diagnóstico. Y es importante que ustedes recuerden que no solo hay sinusitis de origen bacteriano, sino hay sinusitis viral, fúngica, por reflujo gastroesofágico. Y entonces ustedes tienen que saber hacer las diferencias clínicas de cada uno de ellos, porque cada sinusitis se trata de diferente manera. Entonces, el interrogatorio es sumamente importante porque dependiendo del interrogatorio, de los signos y síntomas característicos que nosotros encontremos en los pacientes, vamos a determinar si la sinusitis es bacteriana, es viral, por reflujo gastroesofágico o fúngica. Entonces, deben de conocer los signos y síntomas característicos de cada uno de ellos. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué diferencia hay clínica entre una sinusitis bacteriana y una viral? ¿Qué me responden? ¿Qué van a encontrar? ¿Cuáles son los signos y síntomas característicos que ustedes van a encontrar en un paciente cuando ustedes lo interrogan? Bueno, entonces ustedes me van a investigar cuáles son las diferencias clínicas de una sinusitis viral, una bacteriana, fúngica y por reflujo gastroesofágico, porque es importante que ustedes conozcan la sintomatología de su paciente y además que ustedes conozcan los hallazgos a la realización del examen físico. Bueno, había empezado antes con la clase, pero dice: el fracaso nunca me sobrecogerá si mi determinación para alcanzar el éxito es lo suficientemente poderosa. Esto lo encuentran en Salmo 119, 1 y 2. Bienaventurados los íntegros de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con el corazón lo buscan. Entonces, estábamos hablando acerca de la sintomatología y ustedes me van a investigar cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. Si ustedes, bueno, yo no sé si ustedes en tercer año vieron lo que es el tema de sinusitis, me imagino que sí, porque yo me acuerdo que en semiología está este tema. Y es muy importante recordar que no solo tenemos sinusitis aguda, sino también sinusitis crónica. Y la reaparición continuada de los episodios de sinusitis o su duración prolongada apuntan a una cronificación. Esto sí es muy importante que ustedes lo tengan en mente. Recordar también que la sinusitis se trata de una dolencia que no suele revestir gravedad, afortunadamente, pero que los síntomas influyen de forma negativa en el desarrollo de la vida normal de quien presenta este proceso patológico. Recordar que la sinusitis es una inflamación aguda o crónica de los senos paranasales, especialmente de la mucosa. Si bien con frecuencia puede verse afectando a los tejidos vecinos, como por ejemplo las fosas nasales, a veces produce alteraciones oculares, produciendo prurito y algunas veces también puede producir afección a nivel del oído medio, produciendo dolor o produciendo
prurito también. Cuando la sinusitis sigue reapareciendo o es continua por un periodo prolongado, pues obviamente se considera que es una sinusitis crónica. Y los síntomas son muy variados y aunque no suelen ser graves, producen molestias que disminuyen la calidad de vida de estos pacientes. Em, Recordemos que los senos paranasales son cavidades pares, llenas de aire, que eso es lo que vamos a encontrar en condiciones normales en las cavidades de los senos paranasales. Y es importante recordar que están situados dentro de los huesos de la mejilla, que se encuentran alrededor y detrás de la nariz. Por eso vamos a ver más adelante la anatomía de los senos paranasales para que nosotros podamos recordar cosas que son fundamentales de saber. Es importante conocer que los senos paranasales llevan los nombres de los huesos de donde ellos están localizados. Por eso se llaman senos frontales, etmoidales, esfenoidales y maxilares. Es importante recordar en la anatomía que ustedes ya vieron en segundo año de medicina que las cavidades de los senos paranasales son estériles y que estas están recubiertas de un epitelio respiratorio con células caliciformes. Esto es sumamente importante que ustedes lo recuerden. También que los cilios son los que con su movimiento mantienen libres de los agentes infecciosos a estas cavidades. Normalmente el aire entra y sale de los senos paranasales y el moco de las secreciones drenan desde la nariz. Por lo tanto, cualquier agresión dará lugar a una obstrucción del drenaje de los senos y una extravasación del plasma, produciendo un proceso inflamatorio agudo. Es importante recordar que tenemos sinusitis aguda, subaguda y crónica. Y si yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cuál es el periodo que dura para que nosotros podamos decir cuándo es una sinusitis aguda, cuándo es una sinusitis subaguda y una crónica? ¿Ustedes qué me responden? ¿Qué periodo de tiempo lleva cuando hablamos de sinusitis aguda? Bueno, como no lo saben, entonces me van a investigar cuál es el periodo de tiempo que lleva para que nosotros digamos, bueno, esta es una sinusitis aguda, esta es una subaguda y esta es una sinusitis crónica. Es muy importante también recordar que la sinusitis crónica se produce como resultado de episodios repetitivos o tratados inadecuadamente de una sinusitis aguda. Es por eso que es fundamental que nosotros hagamos un buen diagnóstico para darle el tratamiento adecuado y oportuno al paciente para que no llegue a tener una cronificación del proceso de sinusitis. Y es muy importante recordar que cuando se produce una sinusitis, las principales bacterias que van a producir la sinusitis, cuando hablamos de una sinusitis bacteriana, es por Staphylococcus aureus y Haemophilus influenza. Y recordar que dentro de los gérmenes aerobios podemos encontrar el Peptostreptococo. Y también debemos de recordar que aparte de que los gérmenes pueden producir una sinusitis, cuando ya tenemos a un paciente con una sinusitis crónica, podemos encontrar formación de pólipos nasales. Entonces, la evaluación clínica es sumamente importante y fundamental. Entonces, con lo que yo les vengo diciendo, es importante conocer la anatomía de los senos paranasales, aparte de conocer la clínica y la realización adecuada de un examen físico. Entonces vamos a recordar anatómicamente que los senos paranasales son prolongaciones de la cavidad nasal hacia los huesos vecinos del cráneo. Están tapizados de una membrana mucosa que se continúa con las fosas nasales a través del ostium, que es el paso obligado del aire y es el punto de unión de las distintas vías de drenaje. La permeabilidad de este orificio permite mantener la fisiología de los senos. Por lo tanto, los senos drenan directa o indirectamente a través de la cavidad nasal. Con respecto a la anatomía, que vamos a seguir recordándola, es importante
perdón, recordar que la región anatómica vital de conocer es la pared lateral de las fosas nasales, porque es ahí donde todos los senos drenan. Es ahí donde los procesos obstructivos alteran el drenaje mucociliar, resultando así en el desarrollo de una enfermedad inflamatoria. En esta pared vamos a encontrar los cornetes superior, medio e inferior con sus respectivos meatos. Y es importante recordar que el cornete superior se une directamente al cráneo a nivel de la lámina cribosa, el cornete inferior se une a la pared lateral de la fosa nasal y el cornete medio tiene una doble unión. La porción anterosuperior se une a la lámina cribosa por la lámina medial o segmento vertical del cornete, constituyéndose en la región olfatoria. Y aquí en esta imagen podemos observar para que tengamos en mente dónde vamos a localizar anatómicamente los cornetes. Recordar que en la parte superior y anterior vamos a localizar los senos frontales, por debajo de ellos y por detrás de la nariz vamos a localizar, como su nombre lo indica, el cornete superior porque va a estar hasta arriba. Luego tenemos el cornete medio y el cornete inferior. Aquí tenemos el vestíbulo nasal y posterior vamos a encontrar los senos esfenoidales, uno derecho y uno izquierdo. También cuando hablamos acerca de los senos paranasales es importante que recordemos otras estructuras anatómicas que son importantes de recordar y reconocer porque estas las vamos a ver radiológicamente y aquí en esta imagen pues es muy fácil de identificar. Si empezamos en la parte superior y anterior, vamos a localizar el seno frontal, que son dos cavidades neumáticas. Por debajo de él vamos a encontrar el receso frontal, que está localizado a este nivel. Luego vamos a localizar aquí por debajo de este el hiato semilunar y a la par de ambos vamos a tener la bula etmoidal. Si seguimos hacia abajo, vamos a encontrar el conducto nasolacrimal. Y si nos dirigimos hacia la derecha, pues vamos a encontrar el cornete superior, el cornete medio y vamos a encontrar aquí el seno esfenoidal que está localizado por debajo de la silla turca y va a tener un orificio que es el ostium del seno. Por debajo de el seno esfenoidal vamos a encontrar un pequeño orificio que corresponde al foramen esfenopalatino. Vamos a localizar otra estructura que es un huesito puntiagudo que se llama proceso uncinado. Y vamos a ver más adelante la función del proceso uncinado. Luego tenemos otra imagen anatómica donde podemos encontrar otras estructuras. Aquí tenemos la lámina perpendicular del etmoides. Aquí vamos a localizar el vómer y a la par de estos vamos a localizar la porción cartilaginosa del paladar. Aquí vamos a localizar el seno esfenoidal, la crista Galli y el seno etmoidal. Aquí vamos a localizar nuevamente otras estructuras, pero ya, algunas ya las vimos. Tenemos el seno frontal, la lámina cribosa, el receso esfenoetmoidal. Tenemos aquí el seno esfenoidal, la faringe, el cornete medio. Vamos a observar aquí la bula etmoidal y estas son las estructuras importantes que nosotros tenemos que conocer. También podemos localizar el cornete superior, el cornete medio y el cornete inferior. En condiciones normales, esta es una rinoscopía y aquí podemos observar cómo el moco drena para que estas secreciones sean expulsadas a través de los orificios nasales. Aquí localizamos el cornete medio. Aquí tenemos el tabique nasal, el cornete medio, y aquí se está produciendo una descarga retrofaringea porque hay un proceso obstructivo y entonces eso no permite que se produzca el drenaje normal del moco hacia la cavidad nasal. Es importante conocer la anatomía radiológica del complejo osteomeatal. ¿Por qué? Porque esto
básicamente le sirve al otorrinolaringólogo porque cuando hay procesos crónicos de sinusitis que no resuelven con tratamiento médico, es necesario realizar tratamientos quirúrgicos. Entonces, el complejo osteomiatal es una entidad funcional del etmoides anterior donde confluye el drenaje y la ventilación de los senos maxilares, frontales y las eldías etmoidales anteriores. El proceso uncinado es un hueso muy delgado en forma de gancho que tiene una orientación sagital y se dirige de la porción anterosuperior a posterior-inferior. Se adhiere por medio de espículas óseas al proceso perpendicular del hueso palatino y al proceso etmoidal del cornete inferior. Su porción más anterosuperior termina generalmente sobre la lámina papirácea, pero en ocasiones lo hace sobre la base del cráneo o medialmente en la parte superior del cornete medio. Existen dos grandes áreas para el drenaje mucociliar, sinusal llamadas unidad o complejo osteomiatal, que está localizado a nivel del meato medio, y el receso esfenoetmoidal, que se ubica dorsal al meato superior. El complejo osteomiatal es la porción más anterior de la pared lateral de la fosa nasal, a nivel del meato medio, donde drenan los senos frontales, maxilares y las encías etmoidales anteriores. Y en la imagen que vimos al inicio, pues ahí vimos la ubicación del proceso uncinado. Aquí estamos observando en esta imagen, este es un corte tomográfico coronal de senos paranasales donde podemos localizar el complejo osteomiatal. Y este está básicamente conformado por estas estructuras. Aquí, si ustedes observan, dijimos que en condiciones normales lo que vamos a encontrar a nivel de las cavidades paranasales es aire, es gas. Entonces, todo esto oscuro que vemos aquí es el gas que está localizado a nivel de los senos maxilares. Entonces, aquí localizamos el seno maxilar izquierdo, seno maxilar derecho. Aquí vamos a localizar la bula etmoidal izquierda, bula etmoidal derecha, el cornete medio izquierdo, cornete medio derecho, cornete inferior izquierdo, cornete inferior del lado derecho. Y aquí vamos a localizar el ostium del seno maxilar en el lado izquierdo y aquí vamos a localizar el ostium del seno maxilar en el lado derecho. Vamos a localizar en la parte más superior, aquí podemos encontrar el infundíbulo en el lado izquierdo y el infundíbulo en el lado derecho. También observamos otra estructura que está aquí a la par del proceso uncinado que corresponde al hiato semilunar izquierdo y al hiato semilunar del lado derecho. Y vamos a observar este pequeño piquito que encontramos aquí. Esto corresponde al proceso uncinado, este huesito que se ve en forma de gancho. Y aquí, en esta otra imagen, vamos a ver las estructuras anatómicas que conforman el complejo osteomiatal. Tenemos la bula etmoidal derecha, bula etmoidal izquierda. Aquí vamos a localizar el cornete medio derecho, cornete medio izquierdo. Vamos a localizar también el meato medio en el lado derecho, el meato medio en el lado izquierdo y el ostium del seno maxilar que es aquí en este pequeño orificio que vemos aquí localizado en el lado derecho y aquí lo observamos en el lado izquierdo. Y este huesecito en forma de gancho corresponde al proceso uncinado derecho y proceso uncinado del lado izquierdo que forman la unidad o complejo osteomiatal. Aquí tenemos otras estructuras que vamos a localizar, ya vimos algunas, tenemos el seno maxilar derecho, seno maxilar izquierdo, aquí vamos a localizar la bula etmoidal derecha, bula etmoidal izquierda, vamos a localizar aquí los senos frontales del lado derecho y los senos frontales del lado izquierdo. Aquí localizamos el seno frontal derecho y el seno frontal izquierdo y este pequeño huesecito que corresponde al proceso uncinado derecho y proceso uncinado izquierdo. Podemos localizar también el cornete medio, que es
esta estructura que vemos en el lado derecho y aquí el cornete medio izquierdo. Aquí estamos localizando el cornete inferior derecho, cornete inferior izquierdo. Esta estructura central que vemos aquí corresponde al septum nasal y luego todo esto corresponde al complejo osteometal. Con respecto a la embriología de los senos paranasales, comienza desde la vida intrauterina a las 3 semanas, aproximadamente los 17 días de gestación, con una evaginación del epitelio de la pared lateral de la fosa nasal. ¿Alguna duda hasta dónde vamos? Bueno, entonces continuamos. Recordemos que la mucosa respiratoria está tapizada por el epitelio respiratorio que contiene células caliciformes, productoras de moco, y células ciliadas. Cuando hablamos acerca de los senos frontales, es importante saber que son dos cavidades separadas por el tabique interfrontal. Cada seno, a su vez, puede tener uno o dos compartimientos. El tamaño es variable e irregular. Hay muchas variantes anatómicas que podemos encontrar en los senos paranasales, donde vamos a observar que un lado es hipoplásico, el otro está más desarrollado, o donde los senos frontales son muy grandes, que casi ocupan todo el hueso frontal, pero son variantes anatómicas normales que podemos encontrar. Importantísimo recordar que los senos frontales drenan por el conducto nasofrontal en el meato medio. Y si recordamos las imágenes que vimos anteriormente, pues ya sabemos localizar dónde está el cornete medio y entonces ahí es donde drenan a través del conducto nasofrontal. Radiológicamente se pueden observar a los 7 años de edad, alcanzando proporciones de adulto a partir de los 14 años. El seno etmoidal es un conjunto de varias celdías neumáticas, aproximadamente tiene de 4 a 17 celdías. Se continúa entre las paredes mediales orbitales y las paredes laterales de la porción superior de la cavidad nasal. Estos aparecen a partir del 5º mes de vida intrauterina y tenemos en los senos etmoidales celdías anteriores y celdías posteriores. Las anteriores llamadas también de Ajer-Nazi y estas van a drenar directamente a través del cornete medio, perdón. Las posteriores llamadas de Haller van a drenar a través del meato superior. Entonces, esto es muy importante de recordar porque cuando estos orificios están obstruidos es cuando ya se produce el proceso inflamatorio. El seno esfenoidal son dos cavidades pares en el cuerpo de los esfenoides, se encuentran en relación con las celdías etmoidales. Su entrada se sitúa a unos 5 milímetros por debajo de la lámina cribosa, lo que explica que su drenaje se haga exclusivamente por acción de los cilios de las células. Estos drenan en el receso esfenoetmoidal. Son considerados dependencia de una celda etmoidal posterior y la neumatización comienza a los 3 o 4 años de edad y termina en la adolescencia. Y esta imagen pues ya la vimos. Con respecto a los senos maxilares, se les llama también antro de Igmor, son los más grandes de los senos paranasales, son los que ocupan el mayor tamaño y los primeros en aparecer. Drenan a través del meato medio por el hiato semilunar, que está situado en la porción superior de su base. Es el que más se afecta. Anatómicamente se explica debido a que este seno se abre por encima del piso nasal, alterando su drenaje natural. Presentes desde el 4º mes de vida intrauterina, a los 7 u 8 años alcanzan el piso de la cavidad nasal. Es difícil su evaluación radiológica antes de los 3 años. Con respecto a la neumatización, tienen diferentes picos de crecimiento que coinciden con la erupción de los dientes. Al nacer es del tamaño de un frijol que mide menos de 5 milímetros y la neumatización se produce con una velocidad de 2 milímetros por año, enlenteciéndose desde los 9 años. Alcanza el conducto infraorbitario al 2º año. Radiológicamente es visible desde los 3 años.
A los 7 o 9 años, el suelo del seno está cerca del piso de las fosas nasales y el cierre apical de la tercer molar indica el cese del crecimiento de los senos maxilares. Con respecto a la fisiología de los senos paranasales, estas son las principales funciones que tiene la más importante, la función respiratoria, produciendo humidificación y calentamiento del aire. Sirve como función vocal, que sirve como una caja de resonancia para la voz. Dentro de otras funciones, se sabe que disminuye el peso de la cabeza y sirve de protección y aislamiento del cerebro y de las órbitas, y también tiene participación de la formación del cráneo. Aquí en esta tabla podemos observar el desarrollo de los diferentes senos, cuáles están ya presentes al nacimiento y cuándo finaliza el crecimiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, si hablamos del seno etmoidal, se desarrolla a partir de los 3 meses de edad gestacional, está presente al nacimiento y finaliza el crecimiento a los 12 años. El seno maxilar se desarrolla a partir de los 2 meses de gestación, está presente al nacimiento y finaliza su crecimiento igual que los senos etmoidales a los 12 años. Los senos frontales presentes desde los 4 meses de gestación, ausentes al nacimiento y finaliza el crecimiento a partir de los 20 años. Estos son los que más se tardan en desarrollarse. Y el seno esfenoidal, presente a los 3 meses de gestación, igual que los frontales, ausentes al nacimiento y finaliza su crecimiento a los 15 años de edad. Y aquí en estas imágenes les traje estas para ejemplificarles cómo se va produciendo el desarrollo de los senos. Y como hablamos anteriormente, los que ya están presentes son los senos etmoidales y los senos maxilares. Y vean cómo se va produciendo el crecimiento conforme avanza la edad del individuo. Aquí a los 10 años, pues ya se ven bien formados y bien neumatizados. Y en este otro esquema también se puede observar cómo se va produciendo el crecimiento. Y aquí observamos que en la vida adulta, pues ya adquirió el tamaño normal, igual que aquí el seno frontal. Cuando nosotros tenemos imágenes, es muy importante que reconozcamos la anatomía. Este es un corte anatómico, pero esto es lo que nosotros podemos observar en cortes coronales de senos paranasales tomográficamente. Aquí estamos observando, por ejemplo, el seno maxilar derecho, seno maxilar izquierdo. Estamos observando aquí el hueso malar derecho, el hueso malar izquierdo. Tenemos aquí el paladar. Esto corresponde al tabique nasal. Y podemos observar también en este corte la lámina cribosa, que está localizada a este nivel, y observamos las órbitas, que cuando estamos evaluando una radiografía de senos paranasales o una tomografía, siempre es importante evaluar las órbitas. Entonces aquí podemos observar la pared interna, la pared lateral. Aquí estamos observando el techo y el piso de la órbita del lado izquierdo. Las mismas estructuras tiene la órbita del lado derecho. Y aquí estamos observando el cornete medio izquierdo, cornete medio derecho, el cornete inferior izquierdo, cornete inferior derecho. Aquí tenemos el proceso, el proceso uncinado del lado derecho, el proceso uncinado del lado izquierdo. Aquí estamos observando el infundíbulo izquierdo e infundíbulo derecho. Y estamos observando también la bula etmoidal, tanto del lado izquierdo como la del lado derecho. Normalmente estas se pueden ver en cortes tomográficos, la bula etmoidal, pero no podemos visualizarla radiológicamente. Aquí estamos observando las mismas estructuras que habíamos visto anteriormente en el corte tomográfico y podemos identificar perfectamente el seno maxilar izquierdo, seno maxilar derecho. Estamos observando la celdía etmoidal derecha, la celdía etmoidal izquierda.
También podemos observar otras estructuras que ya habíamos visto anteriormente, donde podemos observar aquí el cornete medio del lado derecho, cornete medio izquierdo, cornete inferior izquierdo, cornete inferior derecho, con sus respectivos meatos. Podemos observar también la bula etmoidal izquierda, bula etmoidal derecha, y aquí vamos a encontrar la fobia, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Entonces, si ustedes observan, son las mismas estructuras que habíamos visto anteriormente. En este otro corte podemos observar en la parte anterior el septum óseo, en la parte posterior el septum cartilaginoso. Estamos observando la bula etmoidal derecha, la bula etmoidal izquierda. También aquí estamos viendo el proceso infundibular del lado derecho y del lado izquierdo, la lámina basal del lado derecho y la lámina basal en el lado izquierdo. Y estamos observando, en esta imagen sí estamos observando el seno esfenoidal. Y aquí estamos observando en todas estas celdías neumáticas, también estamos observando que anteriormente tenemos las celdías etmoidales anteriores y las celdías etmoidales posteriores, y posterior a ellas, pues vamos a encontrar el seno esfenoidal. ¿Alguna duda de la anatomía hasta dónde vamos? Bueno, entonces vamos a continuar. Cuando ya tenemos el diagnóstico clínico de nuestro paciente, pero si tenemos alguna duda, porque no concuerda la historia o no encontramos los hallazgos que nosotros hubiéramos deseado para hacer el diagnóstico de una sinusitis, entonces es cuando ya necesitamos de las radiografías, que es el primer método diagnóstico que vamos a solicitar. Cuando nosotros solicitamos radiografía de senos paranasales, son 3 proyecciones básicas las que el técnico sabe que va a tomar, que es la proyección de Waters, de Cadwell y la lateral de cara. En esta imagen tenemos la proyección de Waters, que se llama también mento-naso-placa, que es por la posición en que el paciente va a ser colocado. Aquí tenemos el chasis, este es el tubo de rayos X, el mentón va a estar pegado al chasis y la cara se va a hiperextender hacia atrás. No necesita angulación el tubo, y con esta proyección los senos que vamos a visualizar van a ser los senos frontales y los senos maxilares básicamente. La segunda proyección es la proyección de Cadwell, llamada frontonasoplaca, porque aquí se va a invertir la postura del paciente. La región frontal va a estar pegada al chasis y la barbilla se va a alejar. Aquí ya se necesitan dar 15 grados de angulación al tubo para que puedan visualizarse las estructuras que nosotros queremos ver para hacer el diagnóstico. ¿Qué senos vamos a localizar con esta proyección de Cadwell? Pues los senos frontales y los senos etmoidales, pero además de ello vamos a localizar también el cornete medio y el cornete inferior en ambos lados. En la proyección lateral de cara, aquí vamos a localizar el seno esfenoidal, que ya dijimos que va a estar por debajo de la silla turca. Y el paciente se va a poner lateral al chasis para poder tomar esta proyección. Y aquí, en esta imagen de esta radiografía de proyección de Waters que les puse, tenemos varias estructuras que podemos identificar, que no nos vamos a detener porque esta imagen la tienen ustedes en el documento que les voy a proporcionar. Esta es la proyección de Cadwell, donde estamos observando un montón de estructuras que ustedes van a analizar en el documento. Y lo más importante que les decía, que con esta proyección vamos a localizar los senos frontales, los senos etmoidales, los cornetes medios e inferiores. Entonces, como ya habíamos platicado, que lo que vamos a encontrar en condiciones normales es gas a nivel de las cavidades nasales, entonces aquí estamos observando una radiografía. Esta es una proyección de Waters, donde podemos observar los senos frontales. Aquí se cortaron, por eso no se ven en su totalidad, y estamos observando los senos maxilares, que se ven adecuadamente neumatizados. Si ustedes observan, hay gas a nivel de ellos. Esta es una proyección de Caldwell
donde podemos observar perfectamente los senos frontales. Aquí vemos el tabique internasal, pero cuando estamos visualizando los senos frontales, es muy importante evaluar el borde mucoperióstico, porque cuando no está presente el borde mucoperióstico es porque se ha producido una ruptura secundaria a un proceso inflamatorio y cuando se produce ruptura de esto, pues es muy importante poderlo visualizar y esta es una medida de alarma porque esto puede producirle una meningitis al paciente. Entonces es muy importante evaluar el borde mucoperióstico. Aquí estamos evaluando los senos etmoidales. Es importante recordar que radiológicamente solo podemos ver las celdillas etmoidales anteriores, no así las posteriores. Entonces, si vemos que están adecuadamente neumatizadas, pero tenemos clínica del que el paciente tiene una sinusitis y vemos bien los senos frontales, los senos maxilares y las celdillas etmoidales anteriores, es conveniente mandar a complementar el estudio con una tomografía para poder evaluar las celdillas etmoidales posteriores y hacer diagnóstico de sinusitis. Esta es una proyección lateral de cara, donde estamos evaluando el seno esfenoidal que está adecuadamente neumatizado. Aquí tenemos la silla turca, que anatómicamente la silla turca tiene configuración en J. Esta es una proyección de Waters, donde estamos observando que hay opacificación de ambos senos maxilares y esto es secundario a un proceso inflamatorio agudo. Entonces, si aquí tengo una sinusitis maxilar bilateral, ¿qué sucedió con este paciente? En base a todo lo que vimos de la clase, ¿qué se obstruyó ahí? Si están poniendo atención, ustedes me van a decir. Y tienen apagadas las cámaras. Yo les dije que las activaran. Andrea Duarte, ¿me puede decir qué pasó con este paciente que presenta opacificación de ambos senos maxilares? Buena tarde, doctora. La Buena verdad tarde. no estoy segura. Lo que a mí no me gusta es que tengan apagadas las cámaras. ¿Por qué? Porque yo no sé si en realidad están presentes o están ausentes y entonces yo aquí estoy cansándome dando la clase y no sé si están o no están. Por eso les digo que activen la cámara, pero no hacen caso. Ustedes son muy rebeldes. Porque muchos dejan encendida la computadora y se desaparecen. Y ese no es el objetivo de la clase. El objetivo de la clase es que ustedes aprendan. Los que quieran aprender, obviamente. Los que no, pues me da lo mismo, porque al final de cuentas no soy yo la que me voy a enfrentar como profesional a la vida futura, sino van a ser ustedes. Entonces los que quieran aprender, bueno, y los que no, perfecto, que no quieran aprender, porque de 170 apenas hay 73 conectados, entonces no solo ganaron por fraude, y encima de eso ni están en la clase. Ahora yo me pregunto qué clase de profesionales van a ser ustedes en el futuro, si ni siquiera van a poder hacer el diagnóstico de una sinusitis. Por ejemplo, Omar, ¿qué clase de profesional cree usted que va a ser en el futuro? ¿Va a ser excelente como los antiguos? Eh, Trato de formarme lo más que puedo, doctor, para ser un profesional con buen desempeño. Y con las pocas cosas que yo les he preguntado ahorita, ¿cree que está bien preparado? Porque todo esto que que les dije al inicio de la clase, es lo que ustedes debieron haber aprendido en los primeros 3 años. Pero si hicieron fraude por la virtualidad, ¿cómo van a saber qué aprendieron? Y quizás ustedes aprendieron un poquito. Los que vienen atrás no saben nada, están mucho peor que ustedes. Entonces yo digo, si no quieren estudiar, si no quieren esforzarse,
si no quieren dedicarse, si no quieren entregarse a la carrera, si no quieren adquirir el compromiso que realmente debieron haber adquirido, ¿qué hacen estudiando medicina? Porque desgraciadamente, los que van a pagar las consecuencias de la mala preparación de ustedes son los pacientes. Y así es. Porque no les van a hacer buenos diagnósticos, pero sí van a cobrar la consulta. Ah, no, mucha, yo sí cobro la consulta a 300. ¿Y qué me importa si le hago un buen diagnóstico o no? Lo que yo quiero es ser rico. Lo que yo quiero es tener una casa linda. Lo que yo quiero es tener mi auto de lujo, el carro último modelo. Eso es lo que quiero tener. ¿Y a mí qué me importa el diagnóstico del paciente? Caemos en ese punto porque ya no somos humanos, porque ya no tenemos amor al prójimo, porque nos da lo mismo si sabemos o no sabemos. ¿O no es así? Por las caritas que está haciendo Omar. Esa es la impresión que me da. Tiene una risa sarcástica. Entonces, ¿qué pretenden hacer ustedes en el futuro con sus pacientes? Ser responsables y darles un buen tratamiento, hacer un buen diagnóstico, porque créanme, cuando ya estén solos en la calle, ejerciendo como profesionales, no va a ser fácil. Y hay tanta competencia que yo no sé si ustedes van a ser exitosos como los médicos antiguos o no. Porque ahora ya no es solo la San Carlos. Está la Mesoamericana, está la Da Vinci, está la Mariano, está la Francisco Marroquín. Y la Francisco Marroquín es excelente, es la mejor universidad. Y en segundo lugar, yo pondría a la Mesoamericana. Y en último lugar, dejaría a la Da Vinci. Ah, no, tal vez ante penúltimo lugar. Y en último lugar, dejaría a la San Carlos de Guatemala. Entonces, ¿qué van a hacer? Esa es mi mayor preocupación porque yo les doy la clase, les pregunto, no veo compromiso, no veo el entusiasmo que yo veía hace 10, 15 años cuando les daba clases a mis estudiantes. Para mí era fascinante darles clases porque discutíamos, porque preguntaban. Eso era bonito, discutir, preguntar. Algunos me pusieron en jaque y mate porque algunas cosas yo no las sabía, porque no soy biblioteca para saberlo todo. Y no soy computadora para tener en un disco duro toda la información que necesito también. Pero sin embargo, a pesar de que soy radióloga, me considero que soy buena clínica también. No solo tengo conocimiento de radiología, sino tengo conocimiento de la clínica, y no solo de una especialidad, sino de todas, porque cuando estaba en la clínica San Antonio, yo veía todas las especialidades. Trataba muy bien a los pacientes de pediatría, ginecobstetricia, medicina interna, ginecología, porque de eso se trata. Antes de tener uno una especialidad, fue médico general y tuvo que haber aprendido a tratar todas las enfermedades, no como ahora. Y el ginecólogo solo trata ginecología y no es capaz de tratar una sinusitis o una neumonía. El internista no es capaz de tratar una vaginitis, una vaginosis, una uretritis. No, que lo trate el ginecólogo. Y hacen gastar a sus pacientes. Mire, yo soy ginecólogo, no le puedo tratar la neumonía. Vaya con un internista para que él le trate la neumonía. Y tiene una sinusitis. Mire, yo no soy otorrino, no le puedo tratar la sinusitis. Vaya con un otorrino. Entonces, ya le hicieron pagar 3 consultas a sus pacientes. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento básico para poderlos tratar. Y encima de eso no ponen atención a la clase. Hace 10 años, cuando yo les preguntaba a mis estudiantes, ¿qué pasa cuando hay una sinusitis maxilar? Inmediatamente me respondían,
Quizás porque era presencial la clase ponían atención. En línea no ponen atención. Bueno, pero en fin, ese ya no es mi problema. Entonces, ¿qué pasa cuando hay una sinusitis maxilar? Que se obstruye. Alejandra. Anderson. Andrea Duarte. Baudilio. Beatriz. Carlos Enrique. Cindy Yulisa. Perfecto. No están poniendo atención a la clase. Y yo matándome en enseñarles. En fin, me pagan por enseñarles, si aprenden o no aprenden, ese ya no es mi problema. Aquí tenemos una proyección de Waters, que no está bien tomada, pero estamos observando que hay opacificación de ambos senos frontales y entonces hacemos diagnóstico de una sinusitis frontal bilateral. Aquí observamos adecuada neumatización del seno maxilar derecho, pero hay opacificación del seno maxilar izquierdo debido a sinusitis maxilar izquierda. Aquí tenemos adecuada neumatización de los senos frontales del seno maxilar derecho, pero hay opacificación del seno maxilar izquierdo, entonces hay una sinusitis maxilar izquierda. Aquí tenemos un paciente que tiene opacificación del seno frontal y etmoidal del lado derecho. El izquierdo se ve adecuadamente neumatizado, entonces tenemos sinusitis frontal y etmoidal derecha. Aquí, si ustedes observan, tenemos una masa que está comprometiendo los senos frontales y esto es secundario a un mucocele. Y ustedes van a averiguar qué es un mucocele. Aparte de que tiene un mucocele, estamos observando que hay opacificación del seno maxilar derecho debido a sinusitis. Aquí estamos observando adecuada neumatización de los senos frontales, pero hay opacificación del seno maxilar derecho, seno maxilar izquierdo, y entonces tiene sinusitis maxilar bilateral. En esta proyección estamos observando un proceso ocupativo a nivel de los senos frontales secundario a un mucocele. Y en esta proyección de Waters observamos adecuada neumatización de los senos frontales, seno maxilar izquierdo, pero vemos un proceso ocupativo a nivel del seno maxilar del lado derecho, porque aquí vemos una masa que tiene una pared bien definida de bordes delgados. Entonces esto corresponde a un quiste de retención. Tenemos una proyección de lateral de cara donde podemos observar que hay adecuada neumatización del seno esfenoidal, pero en las proyecciones laterales de cara y en las de Waters también podemos observar otras estructuras anatómicas importantes donde podemos hacer diagnóstico. Y aquí estamos observando las celdías mastoideas, que cuando nosotros las vemos en condiciones normales, aquí hay gas. Pero en esta ocasión, con este paciente, vemos que hay un área de esclerosis y hay opacificación total. No podemos visualizar las celdillas, entonces este paciente tiene una mastoiditis. En esta otra proyección de Waters, era lo que yo les mencionaba, que podemos observar perfectamente las celdillas mastoideas con esta proyección y en la proyección lateral. Y vemos adecuada neumatización de los senos frontales, el seno maxilar derecho, pero vemos un proceso ocupativo en el seno maxilar derecho secundario a un quiste de retención. Aquí observamos opacificación de los senos frontales, de los senos maxilares, de los senos etmoidales y aquí del seno esfenoidal. Estas tres proyecciones son del mismo paciente. Cuando hay opacificación de todos los senos paranasales, ¿cómo se llama? Me van a investigar cómo se llama cuando hay opacificación de todos los senos paranasales. ¿Ustedes ya pasaron la medicina interna? No, doctora. No, doctora. No, doctora. No. Ahí van a conocer cómo se llama, pero como se los dejé que investigar, cuando ya pasen la medicina ya lo van a saber.
Aquí estamos observando una proyección de Waters donde vemos opacificación de ambos senos maxilares, secundario a sinusitis maxilar bilateral. Aquí vemos opacificación del seno maxilar derecho únicamente por sinusitis y aquí hay adecuada neumatización del seno maxilar izquierdo. Aquí es al revés. Vemos adecuada neumatización del seno maxilar derecho y opacificación del seno maxilar izquierdo por sinusitis. Aquí es importante ver esto. Cuando se produce un engrosamiento de la pared posterolateral del seno maxilar derecho es por una sinusitis crónica. Entonces, este paciente tiene una sinusitis maxilar crónica derecha y opacificación del seno maxilar izquierdo. Tiene sinusitis aguda y crónica. Aquí estamos observando que hay neumatización parcial de los senos maxilares y aquí vemos opacificación. Esto es secundario a un proceso inflamatorio, sinusitis maxilar bilateral. En esta proyección estamos observando que hay adecuada neumatización del seno maxilar del lado izquierdo, pero opacificación del seno maxilar derecho por sinusitis. Aquí vemos adecuada neumatización del seno maxilar derecho, pero opacificación del seno maxilar izquierdo por sinusitis. Los senos frontales adecuadamente neumatizados y esto era lo que yo les explicaba, que tenemos variantes anatómicas normales. Aquí el seno maxilar izquierdo está bien desarrollado y hay hipoplasia del seno maxilar derecho, no confundirlo con sinusitis. Y en esta proyección se las puse porque es una proyección mal tomada de Waters y aquí se sobrepone el proceso alveolar y entonces no permite la adecuada visualización de los senos maxilares. Estos son cortes tomográficos donde podemos observar que hay un proceso inflamatorio a nivel de los senos maxilares por sinusitis. Pero no solo eso, sino aquí también estamos observando las celdillas etmoidales anteriores y lo vemos mucho mejor en este otro corte anatómico, tomográfico, perdón, donde observamos que hay opacificación de las celdillas etmoidales anteriores, posteriores y de los senos esfenoidales. Y aquí estamos observando también que hay opacificación de ambos senos frontales. Y entonces, nuevamente pregunto, ¿cómo se llama cuando hay opacificación de todos los senos paranasales? Investíguenlo y me lo dicen. Estos son cortes tomográficos coronales y axiales donde podemos observar que hay opacificación con calcificaciones en el seno maxilar izquierdo por sinusitis. El seno maxilar derecho está adecuadamente neumatizado, pero hay también opacificación del seno etmoidal izquierdo. Entonces tenemos sinusitis etmoidal y maxilar izquierda. Y si yo encuentro sinusitis a este nivel que está obstruido, bueno, me lo van a investigar porque ya lo dije al inicio de la clase. Estos son otros cortes tomográficos coronales y axiales donde podemos observar proceso ocupativo secundario a un quiste de retención en el seno maxilar izquierdo. Aquí tenemos un pequeño quiste de retención también en el seno maxilar izquierdo y otro quiste de retención, si ustedes observan, tiene una pared bien definida a nivel del seno maxilar derecho. Este es otro corte tomográfico donde podemos observar entonces, en este corte tomográfico podemos observar aquí una masa con pared calcificada bien definida que corresponde a un mucocele. En este corte tomográfico podemos observar adecuada neumatización de los senos etmoidales, el seno maxilar derecho, pero hay un quiste de retención a nivel del seno maxilar izquierdo.
Y esto lo encuentran en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Otra vez? ¿Todos tienen apagada la cámara? ¿Tienen dudas, preguntas? ¿O todo quedó perfectamente claro? Bueno, yo creo que sí todo quedó perfectamente claro porque no hay dudas. Aprendieron muy bien. Me alegran mucho que hayan aprendido al 100% de la clase. Fabuloso. Doctora, doctora, ¿Sí? con referente al documento, usted lo sube a Moodle. Exacto. Ahí lo voy a mandar. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene dudas? Bueno, entonces, como les decía, me alegra muchísimo que todo les haya quedado claro, que todo lo hayan comprendido. Eso me da mucha alegría porque eso significa que cuando pasen la medicina interna y no tengan internos, no tengan residentes, ustedes van a poder hacer fácilmente el diagnóstico de una sinusitis. Primero, porque se saben a la perfección la clínica. Segundo, porque la evaluación al examen físico se lo saben a la perfección también. Y a la perfección van a poder evaluar una radiografía. Excelente, van a ser excelentes profesionales. Eso me alegra muchísimo. Ojalá que sus pacientes caigan en buenas manos siempre, y si no, qué tristeza. Feliz tarde. Igualmente, doctora, feliz tarde.